En la fuerza muscular, bueno, en la fuerza muscular ya sabemos muy bien que la raíz nerviosa C6 inerva lo que es el bíceps braquial y los extensores de la muñeca. Entonces, la evaluación de la fuerza va a ser simple. Vamos a tener a nuestro paciente sentado, lo vamos a tener con un brazo ya flexionado y lo vamos a decir o sea, a ver, lo tiene apoyado sobre lo que es la camilla. Entonces vamos a hacer una ligera presión en lo que es el antebrazo y lo vamos a pedir que flexione. En caso de que presente debilidad, ya podemos sospechar de que sí hay una radiculopatía de la raíz nerviosa C6. Y otro es de los extensores de la muñeca. De igual forma, ¿no? Vamos a hacer resistencia en lo que es la palma de la mano. Vamos a apoyar lo que es en el dorsal de la mano y lo vamos a pedir que extienda. Y así presenta debilidad, igual va a ser una radiculopatía C6. Ya. Ahora, en los mecanismos neuronómicos nos referimos a lo que es la restricción de la movilidad debido al nervio, debido a la compresión del nervio o la irritación o inflamación también de este. Y en estos mecanismos neurodinámicos alterados tenemos lo que ya habíamos mencionado anteriormente, los síntomas de dolor irradiado que va siempre hacia el dedo pulgar, ya que estos están inervados por la raíz C6. También vamos a tener parestesias, hormigueos o adormecimientos. Ahora, en los signos, ya para llegar a evaluar como anteriormente lo hicimos, va a ser con el test de Spurling, que ahora lo vamos a ver cómo se realiza. Y también vamos a presentar lo que es como un signo, lo que es la debilidad muscular. Siguiente, por favor. En el plan de intervención terapéutica, nuestro objetivo va a ser siempre lo que es aliviar el dolor local y radicular. Vamos a tratar de restaurar la movilidad cervical, fortalecer la musculatura y prevenir las recurrencias de lo que sería una mala educación postural. Primero vamos a ir con la técnica de movilizaciones articulares de gliding. Esta técnica de gliding, que ya tenemos la innervación en C5 y C6, vamos a realizarlo de la siguiente forma, que sería el paciente va a estar en decúbito supino boca arriba y el fisioterapeuta va a colocar lo que es sus dedos índices en ambos lados de las apófisis nerviosas de la vértebra C5 y C6. Usando los dedos del medio y el anular, vamos a deslizarlo. Vamos a hacer creo que aquí tengo a ver, siguiente, por favor. No sé si lo puse en las imágenes para que me entiendan. Ya, en las movilizaciones articulares, volvemos, por favor. Como le había dicho, va a estar el paciente en decúbito supino, mirando hacia arriba. Vamos a poner las manos en lo que es las vértebras de la C5 y C6 de esta forma. Y vamos a hacer una tracción leve ligeramente flexiona la cabeza como haciendo hacia arriba. No sé cómo explicarme, Alice, perdón. Ya. Y en la movilización vamos a realizar con una compresión suave, realizando un deslizamiento anterior y posterior. ¿Qué quiere decir? Obviamente hacemos hacia abajo, ligero, tomando lo que es la región de la C5 y C6 hacia abajo, y otra ligera flexión hacia arriba. Esto nos va a ayudar un poco a aliviar lo que es la compresión radicular. Todo esto, como le dije, va a ser como un objetivo de aliviar el dolor radicular y restaurar la movilidad. Y vamos a realizarlo con una frecuencia de 2 a 3 sesiones por semana. Eso sería todo, Lisa. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros de curso? Yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar.
Un segundito, les voy a mostrar. Perfecto.多分いろいろなこっち、こっちのです。こっちのです。Good. Un segundito. Ahorita voy a encontrar Está bien, listo. la- los videos de mecanosensibilidad. Aquí está. Bien. Ahora sí. El anterior y hemos hablado de las radiculopatías, tanto lumbar como ahora cervical. Entonces vamos a ver en la parte cervical.
las pruebas denominadas de neurodinamia. Antes estas pruebas eran denominadas tensión neural, pensando solamente que se ponía en tensión específica ciertos nervios, ¿sí? Pero el nombre ha cambiado a neurodinamia. Esta neurodinamia, como su nombre indica, que sería dinamia, movimiento, ¿sí? Del nervio, responde sobre todo a la mecanosensibilidad. De todo lo que sus compañeros han hablado, lo más importante es la mecanosensibilidad. Es el factor más irritante de una lesión de nervio. Cuando ustedes estén presentes ante un paciente que tiene una hernia de disco, si la hernia de disco no comprime una raíz, como toda lesión, va a tener su proceso de inflamación y el paciente va a aliviar, el tejido se va a sanar y no va más allá, ¿sí? Bueno, con ciertas características, dependiendo del tipo de hernia también, ¿sí? Este proceso no es tan sufrido, tan traumático, pero cuando estamos ante una radiculopatía, una lesión de nervio, ahora es el propio nervio, no se olviden eso, es el propio nervio quien genera el síntoma. A eso se llama mecanosensibilidad. Esta mecanosensibilidad ahora va a ser muy irritativa y es la que genera posturas antálgicas, genera el dolor referido, ¿sí? Y tiene base a nivel de dermatomal, ¿sí? A nivel de dermatoma. También puede tener consecuencias a nivel de miotoma. Significa que el paciente puede tener debilidad, ¿sí? O el paciente puede tener zonas muy sensibles, tan sensibles que se tornan dolorosas. Entonces hay un aumento de la sensibilidad. O como último van a tener zonas donde el paciente no percibe o la sensación periférica ha disminuido, trayendo hiposensibilidad. Les voy a mostrar un video donde vamos a poder observar cómo se valora, ¿sí? Este es el nervio mediano, valoración del nervio mediano. Aquí estas pruebas se denominan ULNT, Upper Limb Nerve Tension, ULNT, Upper Limb, miembro superior, Nerve Tension, tensión de nervio 1, ¿sí? Entonces, la prueba para el nervio mediano se llama ULNT1, ¿sí? Y vamos a ver cómo comienza. Entonces, The median nerve. veamos. Anatomy and palpation. The median nerve can be palpated along its length. In particular, key areas to palpate are at the wrist. The median nerve is involved in the very common carpal tunnel syndrome. The carpal tunnel lies distal to the wrist crease, and note here, a palpation is being performed by my thumb. The nerve can be also palpated at the elbow, where it lies medial to the biceps tendon. It's quite thick here, almost as big as the tendon, and it may be involved in bicipital tendinitis. Bien, esta es la primera medida de evaluación dentro de la mecanosensibilidad. Eso es lo que dentro de fisio podemos manejar. El tema de la debilidad, no, muy poco podríamos hacer, ¿sí? Les había escuchado en sus recomendaciones terapéuticas fortalecer. Yo pregunto ahora, y el grupo va a responder, si existe una lesión de nervio, ¿el fortalecimiento es efectivo? ¿Va a servir? Voy a dejar de compartir y escucho su opinión. ¿Pueden responder?
Tu audio quizás está bloqueado, no escucho tu micrófono. Sí, Liz. Eh, Ahora que lo hemos visto bien, yo creo que sí no estaría ya, no se podría fortalecer si no hay una buena, eh, si no, si estaría el nervio dañado, licenciado. Entonces, no Bueno, es un objetivo. licenciado, Diga. y quizás no sé si se podría trabajar de una manera controlada sin llegar a irritar el nervio, si se podría trabajar, pienso yo, sin sobrecargar ¿no? el nervio. Otra vez más clara la pregunta, perdón. O sea que sí, pienso yo que podríamos llegar a fortalecer, pero sin llegar a sobrecargar el nervio, ¿no? Durante esta terapia. O Mm, sea, sin llegar a causar irritación. no, no se puede. No vas a poder fortalecer. Podrías usar recursos físicos externos, electroestimulación funcional, pero no es con un fin de fortalecer, mantener la función del músculo, pero si está afectada, el paciente va a tener debilidad. Imagínense que fuera a nivel del nervio mediano, el paciente va a tener la debilidad de el pulgar, el índice y el medio, ¿sí? Entonces la capacidad de prensión de sus dedos va a estar disminuida, su sensibilidad alterada, va a estar, puede estar irritada y esta lesión puede tener un proceso de 6 meses a 2 años y medio. Entonces, deben ser precisos en explicar eso al paciente y no darle esperanzas ni información errada. Porque si ustedes mencionan, sí, con esto voy a fortalecer, no, no van a fortalecer, no van a lograr nada, no se puede. El nervio está lesionado. Voy a ver si aquí hay una pizarra. A ver, pizarrita, pizarrita. Whiteboard, aquí está. Whiteboard. Ya. Entonces tenemos un nervio, ¿sí? Este nervio está compuesto por fascículos. Ahora, esto voy a emplear. Ay, esto voy a emplear. Ese fascículo tiene axones. Ahora sí. ¿Qué está haciendo Arnold? No escriban nada. Así. Entonces, este fascículo es el que porta a los axones. ¿Sí? Y se organiza así. Un tercio de estas son motoras, un tercio son sensitivas y un tercio son simpáticas o neurovegetativas. Entonces, cuando hay una lesión y tiene esta afectación, tienes que esperar que el nervio sane. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Sí, Liz. Fortalecimiento no van a poder No, realizar. ¿Dudas? ¿Preguntas ahí? ¿Grupo? no, Liz, sí, ha estado errado lo que yo puse, licenciado, me equivoqué, estaba. Sí. Lice, y Sí, Liz. una vez ya esté sano, Una vez el tejido haya sanado, ujú, va a comenzar como rehabilitar, reiniciar todo. El paciente puede presentar las fasciculaciones, ¿no? Temblores. Cuando empiece a hacer, puede tener fasciculaciones. El paciente va a temblar por la debilidad, por la reinervación. Después, ¿qué más puedes hacer?
esperar. Hay hay un guante, un paciente quería traer. Guante de movilización. Vamos a ver si es así, ¿ya? Aquí está. Sí. Miren esto. Por eso les digo, estamos en el momento apropiado. Solo hay que tener bolsillo. Entonces, este guante, ¿están observando? Seguimos. Y no le Yo veo la hicimos, pizarra. Ahí, ya. Voy a borrar la pizarra. Ahora miren. ¿Ven ese guante? sí. Sí, ahora sí, Luis. Ese guante tiene una función mecánica. Tiene la capacidad de que el paciente pueda contraer. Aquí está, ¿vale? Puede hacer presión. Tiene servomotores, tiene algún motorcito que le hace funcionar. Y esto es para pacientes con lesión. Y aquí está. Lo que nosotros en rehabilitación es lo que indica aquí. Está muy bien. Prevenir rigidez y acortamiento. Si el paciente no mueve, entonces los músculos van a tender a acortarse o contracturarse, lo que llamaríamos, y puede tener consecuencias de ya no mover más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver otra. Ranch de los años. Uso de órtesis. Ahí está. En un paciente con lesión de severa o motora de los dorsiflexores, el paciente va a tender a un equino. Entonces, sí necesitas estos órtesis. ¿Sí? Uso de órtesis para evitar el equino. Si no, los músculos se van aquí tenemos a ver un video. Si no, el pie del paciente va a tender al equino. Y después vas a tener que dar una cirugía para entonces, con la tecnología, pero la órtesis antiquina en miembro inferior. Vamos a ver qué más nos puede salir. Aquí está, este. Este se ha hecho traer al paciente. Aquí está el costo. Este. Es que no sale. Está cortado. Este, ahí está. Tiene servomotores ahí. Están las tallas y le permite movimiento al paciente. ¿Mm? Ese sería el peor escenario en un paciente que tiene una parálisis. Entonces, eh, estamos hablando de un caso en el cual el paciente va a presentar debilidad. El paciente también eh, puede presentar alteración de la sensibilidad. Puede que no perciba o perciba poco. O la peor es la simpático refleja. No, perdón, las vías simpáticas. Hemos hablado que un 30% de estas fibras que van por un nervio tienen esta propiedad simpático refleja. Cuando ustedes transpiran, no lo hacen de una manera voluntaria. Están nerviosos y transpiran, tus vías nerviosas
simpáticas controlan eso y transpiras, te pones nervioso, ¿no? Es una respuesta. Recuerden que es una vía, solo es un camino, pero esa vía cuando se lesiona, ella misma empieza a volverse mecánicamente ectópica. Ella misma empieza a generar señales. Y uno de esos es el SRDC. ¿Han escuchado eso? Síndrome Mm, de dolor regional sí, complejo, Mm, no lo no. hice. ¿no? El resto, No lo hice. bien. Entonces van a ver el distrofia, se llama, es el antiguo nombre, simpático refleja, distrofia de Sudeck. Un paciente que tiene una lesión, aquí está, síndrome de dolor regional complejo, ahí está. Miren la mano de... No, se- Ah, no estoy no compartiendo. se está. Perdón, perdón, perdón. Pueden quitar sus videos para y su audio Ya. para Ya. que ya. Este, ya. Observa la mano del paciente. Hay un SRDC, puede ser una lesión de los tejidos. El SRDC1 te va a generar mm, es una lesión. Puede ser un esguince de muñeca, una luxación de codo, una fractura del, ya, pero esas lesiones traumáticas generan un síndrome de dolor regional complejo. En, es- en el SRDC1 no hay lesión nerviosa, se divide en dos. Y en el SDRC2 hay una lesión nerviosa. Y el peor escenario de la lesión nerviosa es esto. ¿Sí? A ver qué nos muestra este video. No he visto este video ya. ¿Entiende? Condición de dolor de tipo ardor intenso, acompañado de rigidez e inflamación, cambios de color en la piel y puede afectar tanto a extremidades superiores como inferiores. Anteriormente se le conocía como distrofia simpático refleja. De hecho, algunos autores todavía la consideran de esa forma. La atrofia de Sudeck, el síndrome hombro-mano, causalgia o algodistrofia. Bien, toda esa es la clasificación antigua, ahora es el SRDC. ¿Sí? Entonces, le voy a pasar este link de este video para que vean su WhatsApp mejor, ¿ya? Está bien, Lice. El resto de los estudiantes, Sí, Liz, en el WhatsApp, la última vez no pude entrar al chat de aquí y algo había mandado y no supe qué era. ya. Ahora ya les envié. Bien, entonces continuemos. ¿Alguna pregunta más? Si no hay, continuamos. Ya, por favor, acaba de Licenciado, bueno, voy discopatía. a presentar, Diga, voy a presentar mi pantalla. continúe, por favor.
Bien, pueden comenzar. Está bien, licenciado. En un momento. Bueno, el tema que nos tocó es, en este caso, es discopatía lumbar con hernia de disco extruida. Siguiente, por favor. En sí vamos a ver que la discopatía es como una patología degenerativa que va a afectar al desgaste de los discos intervertebrales, igualmente las vértebras articulares que articulan. Esto va a provocar que haya una pérdida de la talla y dolor. Y la hernia de disco se considera como un dolor, en este caso en los discos intervertebrales, haciendo que esta misma vértebra tenga lo que es, este disco se pueda desplazar, ocasionando ya sea una protrusión, una extrusión o un secuestro. ¿Siente? La definición y clasificación. Vamos a definir en este caso, la escopatía lumbar con hernia de disco extruida como si fuera una patología degenerativa en la cual el, el contenido del disco, que sería en este caso el núcleo pulposo, va, eh, se va a extender más allá de los límites normales del disco, provocando que, según su nombre dice, ¿no? Una extrusión. Y ahora en los tipos de disco, vamos a ver que es un disco normal, que va a tener todos componentes normales. El núcleo pulposo, que va a estar integrado por los proteoglicanos, y el anillo fibroso, que va a estar compuesto por fibras de colágeno. Otro tipo que tenemos en este caso es el parabombamiento. Es una, es una deformación del disco debido a la compresión del disco. Aún no se considera una hernia como tal, simplemente que se considera como el inicio de una hernia de disco. Y ahora vamos con los tipos de hernia de disco, que son primero por protrusión. Por protrusión es cuando, es cuando hay una compresión de los discos, haciendo que el núcleo, digo, haciendo que el disco como tal sobresalga más allá de los niveles normales, pero no va a haber lo que es un daño en la anillo fibroso, simplemente va a haber lo que es eh, un abombamiento asimétrico por un lado externo de los discos intervertebrales. A la extrusión, cuando es un disco extruido, en este caso va a haber lo que es el disco va a sobresalir de los límites normales, pero con diferencia de que en este caso va a haber un daño del anillo fibroso, haciendo que el contenido del núcleo pulposo se extienda más allá de los límites normales. Ahora, por último, sería el secuestro. En este caso se denomina así debido a que el contenido del núcleo pulposo va a estar dentro del canal espinal. ¿Siento? Etiología. La etiología se va a caracterizar por el desarrollo de procesos ya sea catabólicos y anabólicos en la matriz extracelular. Esto debido a que va a haber una deshidratación de lo que es el núcleo pulposo y el disco intervertebral. Lo que pasa en sí es que hay una enzima que se llama la metaloproteinasa. Esta va a causar en el núcleo pulposo que tenga menos retención de agua, provocando así que sea, que sea propensa a lesionarse, ¿sí? Y provocando igualmente que el anillo fibroso sea propenso a dañarse. El disco como tal necesita hidratarse, necesita agua. ¿Esto por qué? Ya a la presión, gracias a la presión osmótica que va a tener, hace que el,
hace que este disco sea propenso a compresiones y este pueda distribuir las fuerzas. Sin embargo, debido a esta enzima, provoca que el mismo disco tenga menos retención de agua y sea más propenso a lesionarse. Los factores que van a estar más propensos serían la genética, el tabaquismo. El tabaquismo es básicamente debido a que va a haber una reducción del volumen de oxígeno y igualmente a la reducción. Esto va a provocar una deshidratación, haciendo que tenga menos agua el disco intervertebral. Igualmente va a ser un factor importante las cargas elevadas repetitivas. ¿Siente? En la epidemiología, la incidencia va a estar en el sexo masculino y haciendo un porcentaje del disco en hernias de disco extruida, el del 28 al 30% va a ser total de casos en una hernia de disco normal. ¿Sí? Digamos que en el total de hernia de disco, el 28 al 30% va a ser de hernia de disco extruida. El tabaquismo se considera un factor muy importante, al igual que el índice de masa corporal. Igualmente, otro factor que es importante en esto es las cargas elevadas. Siguiente. En la clínica. En los síntomas y síntomas va a haber una hipoestesia, al igual que una hiporreflexia, va a haber un dolor irradiado, va a haber parestesia en los miembros inferiores, va a haber un dolor, eh, una deficiencia motor, una limitación funcional. Estos van a ser los síntomas, signos y síntomas típicos. En los signos y síntomas atípicos va a haber una claudicación neurógena, una incontinencia urinaria, un dolor bilateral y un dolor referido en el área abdominal. Siguiente. Bien. Diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico que va a estar correlacionado con los signos y síntomas de lo que es la hernia de discostibilidad va a ser la estenosis del canal lumbar. Este se caracteriza por que haber un estrechamiento del canal lumbar debido a las vértebras. Es un proceso por el cual puede estar afectado debido a que va a estar asociado mucho con la artritis, que va a provocar espolones óseos que van a comprimir este mismo canal. Al igual va a estar atribuido a procesos degenerativos. En eso entraría una correlación con la hernia discal. Siguiente. La espondilolitesis con reticulopatía. Esta se caracteriza porque va a haber un desplazamiento de la vértebra sobre la vértebra inferior. Esto más que todo es provocado ya sea por lesiones traumáticas, por patologías a- adyacentes o también por una hernia de disco. Este tipo de patología va a tener igualmente dolor radiado, claudicación neurógena. Este tipo de patología igualmente tiene tipos, lo cual va a ser la displásica, que va a estar por malformaciones, la ísmica, que va a ser por fracturas, y la degenerativa, la cual está asociada a la hernia de disco extruido, ya que va a tener una degeneración de los discos intervertebrales, causando que esta misma se desplace. Siguiente. Yo voy a continuar, licenciado. ¿Se me ve? Sí, adelante. ¿Me ve? Sí, ya. Con las pruebas funcionales y ortopédicas hemos detectado algunas, bueno, perdón, hemos investigado algunas pruebas que se pueden realizar para esta patología. Eh,
Entre estas tenemos la prueba de la SEGE, que es muy conocida, ¿no? El paciente va a estar en decúbito supino, el terapeuta va a estar al lado del segmento que se va a evaluar y lo que vamos a realizar es una elevación de la pierna. No sé si se llega a ver bien en la diapositiva, pero hay grados en la que podemos identificar lo que es esta dolencia. Por ejemplo, de 0 a 35 grados es lo que va a haber una compresión extradural. Lo que queremos nosotros es el de 35 a 70 grados, la compresión discal, y el dolor lumbar de tipo articular, que sería cuando ya se eleva a más de 70 grados. Esta prueba lo que nos va a ayudar a detectar es, mm, llega a ser una prueba más calificada en la sensibilidad, es decir, nos va a ayudar a sospechar sobre una radiculopatía, porque lo que queremos detectar es dolor. Ahora, la prueba del BRCA, que es parecida a la de la serie, ¿no? Pero en esta vamos a realizar lo que es una dorsiflexión, igual elevando la pierna. Este test, lo que nos importa saber a nosotros como terapeutas es que nos va a servir para confirmar la sospecha. O sea, lo que ya habíamos sospechado con el de la SEGE, este nos va todavía a ayudar a confirmar más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos lo que es la dorsiflexión, hacemos un estiramiento, un deslizamiento neural y provocamos lo que es más el dolor radicular. Ahora, tenemos otra prueba que es la de la segue cruzada. Esta prueba es la elevación de la pierna no afectada, es decir, la que no presenta dolor en el paciente, porque normalmente esta afectación suele ir más que todo a una pierna, ¿no? Por eso el paciente también presenta una claudicación. Eh, entonces, le pedimos al paciente que eleve, o nosotros elevamos, perdón, y detectamos que es positiva cuando se presenta dolor en la pierna que no está elevada, es decir, la que se permanece, ¿no? Es estática. Ahora, esta prueba de la SEGE es, no siempre va a detectar como las anteriores pruebas que vimos, ¿no? Pero si detecta, o sea, si realmente se presenta el dolor en el paciente, quiere todavía confirmarnos aún más que sí hay una radiculopatía. Ahora, esta es otra prueba que no se realiza o no realizamos nosotros el movimiento como en las anteriores, ¿no? Esta es más para el paciente. El paciente va a estar en decúbito, perdón, en sedestación y le vamos a pedir que realice eh, o que meta aire y que trate de escupir el aire, pero metiéndose, como se ve en la imagen, ¿no? El dedo en la boca. Entonces, lo que vamos a hacer es una presión intraabdominal y esto va a provocar que el paciente presente ese dolor. En esta prueba, lo que podemos detectar más que todo es en aquellos pacientes que son medio asintomáticos. Nos sirve bastante esta prueba de Valsalva lumbar. Y esta que es una prueba neurodinámica, que es la de SLUM, donde lo que vamos a realizar es un deslizamiento neural de toda lo que es la afectación, ¿no? De la radiculopatía. Le pedimos al paciente que esté en sedestación, realizamos una flexión de cabeza, de cuello, una extensión de rodilla y bueno, se le pide al paciente que solamente realice eso. Eso sí, solamente presenta mucho dolor. También se le puede aplicar lo que es una dorsiflexión, pero si presenta mucho dolor el paciente, no se lo realiza. Ahora, eh, esta prueba es mucho más, en cuanto a la sensibilidad, es más específica para la prueba, porque con esta estamos evaluando directamente lo que es el nervio, la compresión del nervio. Ahora, en los hallazgos que nosotros realizamos en la evaluación fisioterapéutica, tenemos lo que es, en primera instancia, la evaluación de la simetría de la postura del paciente.
Lo que es importante recalcar en esto es que el paciente, cuando entra al consultorio, llega a presentar lo que es, o sea, cuando ya es una alteración un poco más, eh, ¿cómo se le diría? Ya es de tiempo, ¿no? Entra al consultorio con un desnivel en la cintura escapular, en la cintura pélvica, presenta una inclinación del tronco hacia un lado. ¿Por qué? El paciente llega a adoptar una posición antálgica, incluso se le llega a ver que su posición es anteriorizada, porque él trata de adoptar una posición para calmar el dolor que tiene de la compresión. Entonces, por eso hace una inclinación. Llega así al consultorio el paciente. Y él nos indica, ¿no? Que cuando llega a estar sentado por mucho tiempo es donde le duele más. Entonces, eso es importante saber para nosotros si queremos detectar esta patología, porque lo que vimos en una patología que es parecida, que es la estenosis, es la claudicación. Entonces, el paciente cuando camina le duele, pero cuando es una discopatía con hernia extruida, el paciente llega a presentar dolor en sedestación, ¿ya? Entonces, en el punto 2 tenemos lo que es la evaluación de la marcha. Como había dicho, el paciente llega a presentar una debilidad muscular. Esto por la alteración, ¿no? Hay un desequilibrio muscular porque el paciente está adoptando una postura que no es correcta. Entonces, va a haber músculos que van a estar implicados en la marcha, ¿no? Y también en la postura. Eh, bueno, los músculos que hay que llegar a fortalecer en estos pacientes es importante, son más que todo los abdominales, el transverso, los glúteos, el trapecio, los multífidos. Estos llegan a estar debilitados. Ahora, los músculos que están más contraídos en el paciente van a ser los músculos isquiotibiales, el cuadrado lumbar, los paravertebrales también y el músculo piriforme. También puede estar afectado lo que es el músculo de los gemelos, ¿ya? Casi toda la cadena posterior del paciente. En la tercera evaluación, lo que vamos a ver es la palpación de esta contractura, ¿no? Se va a realizar lo que es la palpación y ver la diferencia, porque se puede evaluar lo que es la tensión muscular. En la 4 vamos a ver lo que es la evaluación de los reflejos. Como había dicho el licenciado, es importante evaluar en estos pacientes los dermatomas y miotomas con la movilizaciones pasivas o como habíamos hecho igual en el examen con la agujita, ¿no? Y también lo que se debe de evaluar son los reflejos osteotendinosos en miembro inferior, el reflejo rotuliano y el reflejo aquiliano que llega a estar o ausente o disminuido en estos pacientes, ¿ya? En cuanto a la sensibilidad. Ahora, lo que llegamos a ver alterado en estos pacientes, como había indicado, es el deslizamiento, o sea, toda la cadena que está implicada con los nervios, ¿ya? Especialmente desde la afectación nerviosa, ¿no? Porque cuando hay una extrusión, llega a escapar lo que es el núcleo pulposo y ya hay una compresión del nervio, en este caso ciático, y va a llegar a afectar lo que es todas las estructuras del segmento. Entonces, va a haber una afectación en cuanto a la articulación y va a haber una rigidez. También va a haber lo que es parestesias, como había dicho mi compañero, en cuanto a los signos y síntomas, ¿no? Va a haber una tensión al momento de realizar lo que es los test que había hablado, una compresión, como también había indicado, la transmisión de fuerza, va a haber una debilidad muscular, como habíamos dicho, ¿no? Y una alteración en la sensibilidad. Ahora, el plan de intervención que nosotros hemos armado para esta patología tiene como objetivos reducir el dolor y la inflamación, mejorar la movilidad y la función neuromuscular y restaurar la mecánica normal del sistema nervioso, que creo que lo que es más importante para nosotros es, primero, calmar el dolor del paciente. ¿Y qué es lo que está afectando o qué es lo que nosotros vemos en este paciente? Es la afectación
eh, de la compresión del nervio. Entonces, eso es lo primero que debemos trabajar. Esto, si el paciente no llega a presentar los síntomas atípicos, porque cuando el paciente llega a presentar lo que es, no tiene control de sus esfínteres, entonces nosotros al momento de realizar estos ejercicios podemos empeorar. Esto se puede, o sea, se deriva directamente, ¿no? Si tiene estos síntomas atípicos. Ya, hemos visto que en la terapia manual se puede utilizar lo que son movimientos fisiológicos y no fisiológicos. Todo esto dependiendo de cómo está el paciente. Hay que ver porque, como les había indicado, puede llegar en un estado muy grave, dependiendo de los síntomas y signos que presenta, o ya puede ser leve, ¿no? En esto vamos a clasificar cómo podemos trabajar. La neurodinamia, que es muy importante, y el fortalecimiento y educación postural del paciente. Esto para trabajar con el desequilibrio que tiene, ¿no? En la alteración simétrica. Ya. En la terapia manual hemos eh, clasificado en 3 fases, ¿no? En la fase aguda, que es de 0 a 2 semanas, en la fase subaguda y fase funcional, donde ya es más para trabajar con movimiento. En la fase aguda, como hay una irritación, solamente se puede realizar una movilización de cadera y pelvis. Ahora, en la fase subaguda, se puede realizar movimientos de flexión y extensión en decúbito lateral, como habíamos aplicado con el licenciado en clases, pero es muy controlado el movimiento. Y si presenta dolor el paciente, es mejor no realizarlo o pausar. También podemos pedirle que realice el ejercicio de gato, que es la elevación de tronco y cuando metes y sacas, en posición de 4 puntos, ¿no? Ahora, en la fase funcional, lo que vamos a realizar con el paciente es terapia manual combinada, con ejercicios de flexión y rotación de columna, dependiendo de la condición del paciente. Ahora, en los movimientos fisiológicos y combinados también hemos dividido en 3 etapas. En la fase aguda, lo que vamos a realizar son movilizaciones pasivas, movimientos suaves en posición en que no existe el dolor, como lo había dicho antes, ¿no? Un ejemplo es la flexión lumbar en decúbito lateral, con las piernas flexionadas, como se ve en la imagen de arriba, no sé si se vio ver bien. En la fase subaguda, movilizaciones accesorias vertebrales, ¿ya? Se puede realizar presión posterior-anterior y en las vértebras no sintomáticas para desensibilizar la zona afectada. Ahora, en la fase funcional podemos realizar lo que son movimientos más funcionales, ¿no? Aquí entran los ejercicios de McQueen, podemos realizar, Mackenzie, perdón. Eh, luego voy a hablar sobre los ejercicios de Mackenzie, pero se puede realizar en la fase funcional. Ahora, en la de neurodinamia, que es lo más importante, en la fase aguda se va a trabajar con técnicas neurodinámicas suaves, de deslizamientos, sliders, eso es deslizamiento neural. En acá podemos utilizar ejercicios donde el paciente, donde podamos deslizar lo que es los nervios, pero sin una tensión, solamente un deslizamiento en la fase aguda. En la fase subaguda podemos realizar ya lo que era el test. No sé si recuerdan, pero el licenciado nos había dicho alguna vez que las pruebas mismas que realizamos en los pacientes también pueden ser el tratamiento. Entonces, este test de Slump también se puede utilizar como un tratamiento en este paciente, pero se lo recomiendo en una fase aguda y también en una fase funcional, ¿ya? Y en la fase funcional ya se puede aplicar la tensión cuando realizamos ese Slump. Ahora, el fortalecimiento, ya después de que el paciente ya no tenga el dolor, ¿no? Que es lo más característico, y podemos realizar ya lo que es el fortalecimiento de los músculos. Entonces, en una fase aguda, que solamente vamos a realizar respiraciones diafragmáticas. Esto para activar el transverso del abdomen, que es un músculo que está debilitado en el paciente. En la fase subaguda, vamos a utilizar el fortalecimiento progresivo
ya utilizando ejercicios para los glúteos, para la cadena posterior, pero leve. Todo esto dependiendo de la condición del paciente. Y en la fase funcional vamos a realizar ejercicios con resistencia, o ya se puede utilizar aquí lo que son las bandas elásticas. Ahora, en los ejercicios de Maitland y en la terapia, ¿no? De Maitland y en la terapia de Mackenzie, hay que saber diferenciar. La terapia de Maitland, lo que él trabaja más es para modular el dolor en cuanto a la movilización pasiva en grados. Entonces, se puede utilizar en este caso estos ejercicios en un grado 1 a 2 con movilizaciones controladas para modular el dolor del segmento, o sea, del lugar que está afectado, ¿ya? Ahora, en la terapia de Mackenzie, lo que se ve más es centralizar el dolor. Eso quiere decir que el dolor de por sí es una radiculopatía, está irradiada. Entonces, nosotros vamos a hacer que con estos ejercicios el dolor sea menos irradiado y se enfatice en un lugar, que el dolor se centralice y recuperando la movilidad en aquellos segmentos que están alterados, ¿no? Por esta discopatía. Sí. Y el enfoque de Mackenzie, lo que más nos da son ejercicios para el paciente. Nosotros podemos recomendar los ejercicios de Mackenzie al paciente que realiza en su casa. Son más para él. Él tiene que realizar estos movimientos. Y normalmente a lo que investigué son movimientos que tienen que ver más con la extensión de la espalda. Esto para centralizar el dolor. Em, y eso es todo, licenciado. Gracias. Muy bien. Mm, Me gusta porque hemos ido avanzando y a medida que ustedes están investigando, también puedo vertirles un poquito más de opiniones. Bien, ambos, solo el tema de la clasificación de las hernias, la protrusión o el abombamiento, ¿pueden hablar un poquito, Roger? Sí, licenciado. Sí, acerca de la De la protrusión protrusión, o el abombamiento, ya. ¿qué características tiene? El- la protrusión como tal es una hernia de disco, ¿no? Es un tipo de hernia de disco en la cual el disco va a sobresalir más allá de los márgenes normales, pero sin que haya un daño en el anillo fibroso. El núcleo como tal va a estar sino, va a estar en condiciones normales, pero se va, se va a distender más allá de los límites normales, haciendo una compresión, en este caso, de la nerviosa. Ya. Les voy a mostrar una imagen para que quede claro y puedan... Déjenme ver un ratito. Su compañero ha mostrado una clasificación. Vamos a ver otra. Aquí. Pueden apagar sus videos. Voy a compartir. Si tuviesen dudas, preguntas, el resto, por favor. Bien. Aquí. Aquí. Aquí les presento su... Esta. Vamos a hacerlo pita. Bien.
Este sería un abombamiento. Podemos ver aquí que en la imagen hay, donde estoy señalando. ¿Dónde está? No sé, puntero. No, no sale. Ya. Entonces, tenemos una vértebra donde nos muestra una línea punteada y ese sería el margen externo de una vértebra, ¿sí? Un abombamiento es que el disco sobrepasa el margen de la vértebra, ¿sí? Y para que se considere abombamiento, debe sobrepasar más del 25% de todo el entorno del cuerpo vertebral. Como en este caso, aquí en esta vértebra inferior, aquí vamos a ver que sobrepasa más de un 25%, ¿sí? Y esta sí se consideraría un abombamiento. Después tienes la protrusión aquí, donde la base es más grande que el vértice, ¿sí? Después tienes la extrusión, donde la base es más chica que el contenido. Y después tienes el secuestro, ¿sí? Esa sería la clasificación. Bien, eh, es en cuanto a la clasificación, pero quiero mostrarles un video. Como su compañera empezó a hablar de un punto que es un tema que es interesante, que ya es el tratamiento y la ejecución de ejercicios. Y habló de Mackenzie y cualquier raíz o cualquier escuela que ustedes sigan corriente en cuanto al tratamiento, algo que tienen que ver es esto, ¿sí? Van a observar, aquí está. Voy a poner en cámara más lenta. Este es un modelo que está siendo suspenso con TRX, ¿sí? Y va a iniciar el movimiento de extensión de codos, ¿no? Como para entrenar las dorsales. Pero quiero que vean que milésimas de segundo antes de que las extremidades realicen la acción, vean qué pasa, ¿sí? Voy a ir lentito y quiero que ustedes observen, analicen, sobre todo vean. Ahí está haciendo como una retracción escapular. Antes de que los músculos, ahí está. Tienen varias vistas. Observen las lucecitas. Las lucecitas nos indican el momento en el cual se activan los músculos. Yo he puesto en cámara lenta, ¿sí? Un remo bajo. Vean los músculos de la espalda y los de miembro superior.
Otro ejercicio. Bien, hasta ahí. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué observa? ¿No dice nada? Se activan siempre, en cada ejercicio que hizo, siempre se activaba la parte de los músculos de la zona lumbar. ¿Solo lumbar? Primero se activaban ahí los músculos, según las luces, ¿no? Se activaban primero la zona lumbar en todos los ejercicios que hizo. Luego empezaba por la parte dorsal y luego hombro y miembros superiores. Muy bien. ¿Y qué podríamos decir de esto? ¿Qué conclusión? ¿Qué podemos describir de la observación? Que nos sea útil para terapia. Mm, Licenciado, creo que estos ejercicios incluyen lo que es el movimiento del propio cuerpo, ¿no? Está tensionando el cuerpo con la fuerza que él ejerce, o sea, momento de realizar lo que es, eh, o sea, los movimientos que está realizando. Entonces, creo yo que sería bueno utilizarlo en el fortalecimiento si ya no existe la irritación o el dolor, porque sirve como fortalecimiento. Ya. Bien, vamos a empezar a discutir eso. Todavía tenemos unos minutitos. Hay cositas que deben cambiar en la forma de pensar de ustedes. Uno, primero, la fuerza no es tan importante como la pensamos, ¿sí? Eh, Él creo que el mayor esfuerzo está haciendo en las extremidades, porque son ellas las que mueven el tronco, ¿sí? Pero este video nos muestra que milésimas de segundo antes de que se ejecuten movimientos en las extremidades superiores, se activan los músculos de la espalda. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con problemas de espalda o con problemas en las extremidades también, deben de trabajarse la activación y después la fuerza de los músculos del tronco. Si ese escenario llevamos a un paciente con problemas de espalda, su tema es, ¿me repiten? Su tema era discopatía. Entonces, este paciente, al tener una situación de discopatía a nivel de lumbar o cervical o dorsal, que es poco probable, entonces va a generar una inflamación, una irritación en la zona. Esa característica va a producir una inhibición de los músculos. Entonces, nuestra posibilidad de trabajar extremidades disminuiría, porque los músculos de la espalda no van a otorgar la estabilidad. Eso es lo que ocurre en este video. Antes de que mueva las extremidades, los músculos de la espalda se activan y se activan con un fin, generar estabilidad, generar una base de apoyo, una base a los músculos de las extremidades. Entonces nos da un mensaje de que
Antes de que, si se tratase de un paciente problema lumbar, algo que debemos de solucionar es el de activar los músculos de la espalda. Y no estoy diciendo solamente lumbar, espalda en conjunto, ¿sí? Y los músculos de la espalda tenemos los profundos del plano medio y superficiales. Y ahí, si vamos desde lo profundo, vamos a ir a ver los multífidos, los más famosos. Los multífidos están compuestos por ¿quiénes? ¿Quiénes son los músculos multífidos? Grupo. Son músculos, dicen que son, que nos van a, son músculos antigravitatorios Está que bien. están en, ¿Quiénes son? ajá, ¿Quiénes son? eh, Esa es la pregunta. el, creo que es el psoas, licenciado. Bueno, que es parte del No. psoas ilíaco. Frío, frío, muy frío. Ese es grupo anterior de los paravertebrales. Después tienes un medio, el cuadrado. Y posteriores, ahí están los músculos multífidos. Aquí está. Voy a compartir. Músculos del tronco. ¿Sí? Tenemos 5 grupos. Músculos de la pared posterior del tronco, de la pared anterolateral del tórax, de la pared anterolateral del abdomen y del periné y diafragma. Así que cuando nos hablan de la respiración, como ustedes han hablado, estamos hablando de músculos del tronco. Entonces sí forman parte. Pero por lo visto el piso pélvico también entra en juego. Bueno, va a depender del caso, ¿sí? En los músculos de la pared posterior del tronco. Aquí tienen, ¿ven? 3 grupos. Anterior, medio y posterior. Comenzamos por el posterior. Tiene 2 planos, 3 planos. El plano profundo. Erectores, tienes masa común y esa masa común es transverso espinosos, longísimo y costal espinosos, interespinosos. Serratos posteriores, romboides. Plano superficial, dorsal ancho trapecio. ¿Sí? Sí, ahí está. Los transversos espinosos tenemos los rotadores cortos y largos y los multífidos cortos y largos. En color negro, esos músculos son transverso espinosos. Van de una apófisis transversa a una lámina superior. En un nivel, 2 niveles, 3 niveles superior. ¿Sí? Perdón, de una apófisis transversa a una apófisis espinosa. Después tienes los rotadores, cortos, largos. Van de una lámina, ¿sí? Aquí va a estar. No, no está descrito aquí. Chi, 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 chi. Bien. Entonces, ven que algunos nacen de una apófisis transversa y otros nacen de una lámina, ¿sí? Ese conjunto van a ser los músculos transverso espinosos y rotadores. Y todo ese va a ser los multífidos, ¿sí?
se ha descubierto que cuando tú tienes un problema como una hernia de disco, ¿no? Una discopatía, una radiculopatía, preganglionar, postganglionar a nivel de la columna, se inhiben los músculos. Entonces, volvemos al video y vemos que si se inhiben, nuestra capacidad de hacer esta acción disminuye. Al paciente le va a costar levantar los brazos, porque los músculos de la espalda no están cumpliendo s- sus dos funciones. Estos músculos que hemos visto ahora son estabilizadores, locales y globales. Entonces, la columna necesita estabilización. Y los músculos que hemos hablado, dorsal ancho, serratos, trapecio, son movilizadores, son músculos de movimiento. Ahí también se surge y se vuelven sintomáticos. Tienes la inhibición de los músculos estabilizadores, cuyas características son fibras más tónicas y hechas para trabajo más constante continuo. Y los músculos movilizadores, como dorsal ancho, los iliocostales, longísimos, romboides, trapecios, los serratos superiores, inferiores, son músculos movilizadores. Al inhibirse los más profundos, ellos empiezan a estabilizar. Y es una función que no cumplen constantemente. Entonces, eso los torna sintomáticos. Y nosotros queremos fortalecer más, no, hay que activar, ¿no? Y esto viene de lo siguiente. Con esto vamos a acabar. ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas? Dicen una pregunta. Sí, Eh, lo que estaba hablando en este momento sobre la activación de los músculos referente a la zona lumbar, también sería la misma dinámica en la región cervical. sí, así es. Eso ocurre a nivel cervical. Y aquí les voy a mostrar unos ejercicios. En el caso de cervical, pero aparte de activar músculos de la espalda, serían del cuello más en ese caso. Así es. Ah, ya. Los flexores profundos. Sí. Y aquí me gusta, este es un profesor, lo pueden buscar, tiene un libro, es un neurofisiólogo y dice, la reacción inconsciente y la velocidad de contracción son más importantes para la estabilidad funcional, no la fuerza. Y si vamos al video del aquí, esa activación es inconsciente, ¿sí? No es consciente. Ustedes activan los músculos de la espalda, contráiganse músculos de la espalda y ahora músculos de los brazos, contraigan. No. Y es la velocidad de reacción. En velocidad de reacción, a ver, vuelvan a ver, ¿quién es más rápido? Ahí se apaga. Ya. Y lumbares, siempre presentes, los músculos erectores de la espalda, los de la escápula, los del hombro, en ese orden va. Entonces, eso nos trae ideas interesantes. Espero que les ayude, no les he confundido más. Disculpe, licenciado. Sí. ¿El video que nos acaba de mostrar está en otra plataforma externa a YouTube o se puede encontrar igual en YouTube? No, no están en YouTube. Es de un Ah, libro que ya. he comprado y no Está sé, bien, dice. acceso a libros, a estos videos. Bien, ¿dudas, preguntas? Bien, así hemos develado algunas cosas interesantes con los dos grupos
el tema radicular y el tema de discopatía. ¿Sí? El dolor es importante e interesante. Algo que no han mencionado en ninguno de los grupos es la inflamación neurógena, que sería interesante que busquen e investiguen acerca de lo que es la inflamación neurógena, ¿sí? Y sus características. Bien, entonces quedamos ahí y el jueves es feriado, es Corpus Christi, no sé qué es, pero es feriado. Entonces nos estaríamos viendo el día martes de nuevo y continuamos. Y les pediría por favor que estén un poquito más participativos, con ideas para poder seguir conversando y así poder mostrarles y explicarles algunas situaciones. Cuando yo explico se me vienen muchas veces cosas a la cabeza y a veces puedo hablar en distintas direcciones. Pero lo importante es que ustedes tengan la idea un poco más clara, ¿sí? De que el orden del ejercicio, ¿no? No, nosotros no debemos de fortalecer. Y algún ratito podemos ver de hacer este cursito de Teravant, ¿eh? Y con gusto les puedo mostrar que no es la banda elástica. Pueden hacer con banda, sin banda. La idea es la esencia de lo que se quiere entender con los problemas, ¿sí? Después puedes hacer el ejercicio que gustes. Estás libre ahí. No hay solo un ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos